Mi marido me echó a la calle como si fuera basura después de 15 años juntos, sin dinero, sin casa, sin nada. Cuando usé la vieja tarjeta que mi padre me había dejado, el director del banco se puso pálido y dijo: «Señora, rápido, tiene que ver esto». Lo que descubrí ese día lo cambió todo, y mi exmarido todavía no tiene ni idea de lo que le espera. Pero antes de continuar, comprueba si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Caía una lluvia torrencial cuando salí del edificio por última vez. No llevaba paraguas porque nunca imaginé que él haría algo así. 15 años de matrimonio. 15 años construyendo una vida al lado de Ricardo. Y todo terminó con él señalando la puerta y diciéndome que tenía media hora para irme. Media hora. Ni siquiera pude procesarlo bien. Acababa de volver de Sevilla, donde había pasado 3 semanas cuidando de mi madre, que había sufrido un derrame cerebral. Estaba agotada, deseando llegar a casa, soñando con dormir en mi propia cama. Cuando metí la llave en la cerradura y no funcionó, pensé que simplemente se había desmagnetizado. Toqué el timbre. Ricardo abrió la puerta con una expresión fría que nunca le había visto. Llevaba esa camisa de diseño que le había regalado por su cumpleaños, pero había una mancha de pintalabios en el cuello. Un pintalabios burdeos. No era mi tono. «Ya has vuelto». Eso fue todo lo que dijo. Sentí que se me encogía el estómago. Algo iba mal. Muy mal. Pregunté por qué no funcionaba la llave, todavía sin entender. ¿Por qué he cambiado las cerraduras? Lo dijo con tanta naturalidad que pensé que había oído mal. Pero entonces, la risa de una mujer resonó desde dentro, procedente de nuestro dormitorio. Una voz joven y vivaz, sin el menor pudor. «Richie, ¿quién es?» «Si es el portero, dile que se largue». Apareció en la puerta llevando mi bata de seda, la que compré en París. Esa bata carísima por la que Ricardo se había quejado de que había gastado demasiado, y ahora estaba en el cuerpo de una chica que no podía tener más de 25 años. Reconocí su cara. Una influencer de las redes sociales, de esas que publican fotos en yachts y en restaurantes de lujo. Valeria no sé qué. Tenía casi 200.000 seguidores en Instagram. Me miró de arriba a abajo, mis vaqueros arrugados del viaje, mi blusa sencilla, mi pelo recogido de cualquier manera, y esbozó una sonrisita, una sonrisa venenosa. «Ah, es solo su exmujer», dijo, volviéndose hacia Ricardo. Pensé que era alguien importante. Exmujer. La palabra cortó como un cristal. «Ricardo, ¿qué está pasando?» Mi voz salió temblorosa. «¿Quién es esta chica? ¿Por qué está en nuestra casa usando mis cosas?» Él suspiró como si yo fuera una molestia, como si fuera un problema que necesitaba resolver rápidamente para volver a algo más interesante. «Se acabó, Sofía. Ya no hay un nosotros. Así de simple. 15 años resumidos en 5 palabras. ¿Qué quieres decir con que se acabó?» «Estaba cuidando a mi madre. Dijiste que todo estaba bien, que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Y estaba siendo educado», respondió con ese tono de superioridad que yo había llegado a odiar en los últimos años. «Pero la verdad es que esto no funciona desde hace mucho tiempo. Te has estancado, Sofía. Te has convertido en una ama de casa aburrida. Necesito a alguien que pueda seguirme el ritmo, que entienda mi estilo de vida». Miré a Valeria, que ahora cotilleaba su móvil con desinterés, como si esta conversación fuera demasiado tediosa para merecer su atención. «¿Desde cuándo?», conseguí preguntar. 8 meses, respondió sin dudar. «Valeria me entiende de una manera que tú nunca lo hiciste. 8 meses, mientras yo me levantaba temprano para prepararle el café como a él le gustaba, mientras organizaba las fiestas de su empresa, mientras fingía no darme cuenta de que cada vez estaba más distante, él ya había reemplazado toda nuestra vida por otra mujer». «Baja conmigo», ordenó Ricardo. «Arreglemos esto civilizadamente, sin escenas».
Me llevó al ascensor. Bajamos en silencio. En el portal del edificio donde habíamos vivido durante 10 años en el exclusivo barrio de Salamanca, donde saludaba a los vecinos cada mañana, me llevó a un rincón discreto, lejos de miradas indiscretas. Ya presenté la demanda de divorcio hace 3 semanas, dijo, sacando un sobre de su bolsillo. Aquí está todo firmado y registrado. El piso está a mi nombre, los coches también. Ya he vaciado las cuentas conjuntas. Mi mundo dio un vuelco. No puedes hacer eso. Tengo derechos. ¿Derechos? Se rió. Sofía, no has trabajado en 10 años. Has vivido de mí todo este tiempo. Si quieres luchar en los tribunales, adelante. Pero gastarás un dinero que no tienes en abogados y perderás de todos modos. Acéptalo y sigue adelante. El portero se acercó, llevando mi maleta. Esa vieja maleta que había usado para el viaje a Sevilla. Ricardo la cogió y la colocó a mis pies con indiferencia. Tu ropa está ahí dentro. El resto lo he tirado. Total, no servía para nada. Miré la maleta. 15 años cabían en una maleta gastada. No puedes dejarme sin nada, susurré, sintiendo que las lágrimas empezaban a quemar. Ricardo, por favor. Si no creas un problema con esto, tal vez te dé una ayuda económica, unos cientos de euros para que puedas ir a ver a tu madre y quedarte allí hasta que te recompongas. Unos cientos de euros. Como si eso compensara 15 años de mi vida. Algunas personas en el portal se detuvieron a mirar. Susurros, miradas de lástima. Ricardo se dio cuenta y se irritó. Deja de montar una escena, dijo, subiendo la voz. Seguridad. 2 guardias de seguridad se acercaron. Los conocía a ambos, el señor Hernández y el señor Pérez, que siempre me saludaban amablemente. Ahora estaban allí para escoltarme fuera. Lo siento, señora Collins, dijo el señor Hernández en voz baja, cogiendo mi maleta. No queremos hacer esto. Lo entiendo. Le interrumpí, intentando mantener algo de dignidad. Miré hacia atrás por última vez. Ricardo ya volvía al ascensor, con el teléfono en la oreja, probablemente hablando de negocios con alguien, como si yo nunca hubiera existido. Las puertas de cristal del edificio se cerraron detrás de mí, sellando 15 años de mi vida. Me quedé allí en la acera, bajo la lluvia que ahora caía con más fuerza, con una maleta vieja y un sobre lleno de papeles que oficializaban mi humillación. El mundo seguía moviéndose a mi alrededor, coches, gente corriendo para resguardarse de la lluvia, la ciudad indiferente a mi desesperación. Empecé a caminar sin rumbo, arrastrando la maleta por las calles mojadas. No podía volver a Sevilla en este estado. Mi madre todavía se estaba recuperando, demasiado frágil para soportar esta noticia. No tenía amigos íntimos. Perdí el contacto con todos ellos cuando me casé, completamente absorbida por el mundo de Ricardo. La noche cayó rápidamente. Las luces de la ciudad se encendieron, escaparates brillantes, restaurantes llenos, parejas riendo. Yo era invisible, una sombra mojada y perdida. Entré en una cafetería barata y pedí un café. Abrí mi cartera. Tenía 23 euros. Era todo lo que me quedaba en el mundo. 23 euros. Ni siquiera suficiente para una noche en un hotel decente. Mi móvil tenía un 5% de batería. Abrí la aplicación del banco, temblando. La cuenta conjunta que Ricardo y yo teníamos estaba a 0. Se había llevado hasta el último céntimo, incluido el dinero que yo tenía antes de casarnos, una pequeña herencia de mi abuela. Se lo llevó todo. Tenía ganas de gritar, de llorar, de romper algo, pero solo podía quedarme allí sentada, mirando esa pantalla con un saldo 0 mientras la realidad se desplomaba sobre mí como un peso abrumador. Estaba sola, sin un euro, sin casa, sin nadie. Fue entonces cuando vi la tarjeta. Estaba escondida en el compartimento más profundo de mi cartera, detrás de una foto antigua de mi padre. La tarjeta era de un azul oscuro, un poco descolorida por los bordes, con el logo de un banco que ni siquiera recordaba que existiera.
Banco Fiduciario Keystone. Cogí la tarjeta con los dedos temblorosos. La última vez que la había visto fue hace 15 años, cuando mi padre me la dio antes de casarme. Recordaba la conversación como si fuera ayer. Estábamos en su pequeño despacho en Sevilla, entre montones de papeles y el olor a café viejo. Mi padre tenía una tienda de ultramarinos, nada enorme, pero suficiente para vivir bien. Sofía, me había dicho con ese tono serio que usaba cuando quería decir algo importante. Esta es una cuenta que abrí para ti hace mucho tiempo. No la uses a menos que realmente la necesites. No es para gastos normales, ¿entiendes? ¿Cuánto hay, papá? Pregunté con curiosidad. Él solo sonrió, esa sonrisa misteriosa que significaba que sabía más de lo que aparentaba. Suficiente. Pero guárdala como último recurso. Mientras nades sin problemas, no necesitas este salvavidas. Pero si el barco empieza a hundirse, hizo una pausa. Agárrate a él con todas tus fuerzas. Había guardado la tarjeta y me había olvidado por completo de ella. Después de todo, Ricardo tenía éxito. Teníamos una vida cómoda. Nunca imaginé que algún día necesitaría un salvavidas. Ahora, sentada en esa cafetería barata con 23 euros en el bolsillo y una vida en ruinas, la tarjeta de mi padre era mi única esperanza. Quizás había unos pocos miles de euros ahí, suficiente para un billete de autobús a Sevilla y unos meses de alquiler para una habitación sencilla. No era mucho, pero era un comienzo. Pagué el café y salí. La lluvia había cesado, pero el aire era frío y húmedo. Necesitaba encontrar una sucursal del Banco Fiduciario Keystone. Saqué mi móvil, 3% de batería ahora, y busqué. Había una sucursal a 20 minutos de allí. Abría a las 9 de la mañana. Miré el reloj. Eran casi las 11 de la noche. Tendría que esperar hasta el día siguiente. Pasé la noche en una parada de autobús, agarrada a mi maleta, tratando de no dormir por miedo a que me robaran. El frío se me metía en los huesos. Algunas personas pasaban y me miraban con lástima o desprecio. Una mujer se detuvo y me ofreció un bocadillo. Lo acepté, tragándome mi orgullo junto con la comida. Cuando apareció el primer rayo de alba, me levanté y fui a un baño público. Me lavé la cara, intenté arreglarme el pelo, me estiré la ropa. Quería parecer al menos algo presentable para entrar en el banco. A las 9 en punto, estaba frente a la sucursal. Era un edificio antiguo pero bien conservado, con muy poco movimiento de gente. Entré y cogí un número. Me llamaron casi de inmediato. El empleado era joven, no más de 25 años. Su placa decía David. Sonrió profesionalmente. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Puse la tarjeta descolorida en el mostrador. He olvidado el PIN. Quería consultar el saldo. David cogió la tarjeta y sus ojos se abrieron ligeramente. Vaya, esta tarjeta es muy antigua. Un modelo de hace unos 20 años. Tecleó algunos datos en el ordenador. ¿Puede enseñarme su DNI? Le entregué mi documento nacional de identidad con las manos temblorosas. Tecleó algunas cosas más. La pantalla tardó mucho en procesar. David frunció el ceño. «Qué raro», murmuró. Mi corazón latía con fuerza. «¿Qué pasa? ¿Está bloqueada? ¿Hay alguna deuda?» «No, no es eso». Me miró, luego a la pantalla, y de nuevo a mí. «Es que esta tarjeta está vinculada a una cuenta especial, una cuenta de empresa, y tiene un código de seguridad que no he visto nunca». ¿Empresa? No entendía. Mi padre tenía una pequeña tienda de ultramarinos, no una gran compañía. Un momento. David se levantó bruscamente. Necesito llamar al director. Esto está por encima de mi nivel de acceso. Desapareció por una puerta lateral. Me quedé sentada, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. ¿Había algún problema? ¿Había dejado deudas mi padre? Unos minutos después, apareció un hombre de unos 50 años, pelo canoso, gafas de leer colgando del cuello, expresión seria. Su placa decía, Gerardo Torres, director. Me miró de otra manera, con respeto.
Señora Sofía Collins, preguntó, verificando mi DNI. Sí, por favor, acompáñeme a mi despacho. Necesitamos hablar en privado. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salírseme del pecho. Cogí mi maleta y lo seguí a un pequeño despacho con paredes de cristal esmerilado. Cerró la puerta y me ofreció agua. Señora Collins, comenzó, sentándose detrás de su escritorio. La cuenta vinculada a esta tarjeta es una cuenta muy especial. ¿Especial? ¿Cómo? Respiró hondo como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Su padre, Carlos Andrés, estableció una estructura corporativa hace 23 años, una sociedad holding familiar llamada Inversiones C.A. Depositó e invirtió dinero religiosamente durante años con una cláusula muy específica. Estaba completamente perdida. ¿Qué tipo de cláusula? Gerardo giró el monitor hacia mí. La pantalla mostraba una cuenta con números que no tenían sentido para mí, demasiados ceros. La cláusula establecía que usted solo obtendría acceso total a esta cuenta bajo una de dos condiciones. O bien a la muerte de su padre, o cuando se encontrara en una situación de extrema necesidad económica. Se me secó la garganta. Extrema necesidad. Su padre fue muy específico. Programó el sistema para que si usted usaba esta tarjeta después de años de inactividad, y si sus cuentas personales estaban a cero, se activaría automáticamente la transferencia de control a usted. Me quedé mirando la pantalla. Esos números no podían ser reales. ¿Cuánto? ¿Cuánto hay? Mi voz era apenas un susurro. Gerardo se ajustó las gafas. En total, considerando inversiones, acciones, fondos y el efectivo en la cuenta corriente, estamos hablando de aproximadamente 4 millones de euros. El mundo se detuvo. 4 millones de euros. Esto no puede ser verdad, conseguí decir. Mi padre tenía una pequeña tienda de ultramarinos. Vendía arroz, legumbres, productos básicos. Aparentemente, también invertía muy bien, dijo Gerardo con una media sonrisa. Y a lo largo de mucho tiempo, el interés compuesto hace milagros cuando se tiene paciencia y disciplina. Abrió un cajón y sacó un sobre grande, amarillento por el tiempo. Su padre dejó esto para usted con instrucciones de que solo se entregara cuando se activara la cuenta. Cogí el sobre con las manos temblorosas. Mi nombre estaba escrito en el anverso con la letra firme de mi padre. Puede abrirlo, dijo Gerardo amablemente. Le daré algo de privacidad. Salió del despacho. Me quedé allí sola, sosteniendo ese sobre como si pudiera explotar. Rasgué con cuidado el borde y saqué varias hojas de papel. La primera era una carta escrita a mano. Mi queridísima Sofía, si estás leyendo esto, significa que algo ha ido muy mal, o que yo ya no estoy aquí. Sea como sea, quiero que sepas que todo lo que hice fue pensando en tu futuro. Crecí pobre, cariño, muy pobre. Vi a mi madre sufrir porque no había dinero para comer. Vi a buenas mujeres destrozadas por malos hombres porque no tenían elección, porque dependían de ellos para todo. Cuando naciste, juré que nunca pasarías por eso, que siempre tendrías una elección. Trabajé duro toda mi vida. La tienda de ultramarinos daba beneficios, pero no era solo eso. Invertí cada céntimo que me sobraba. Aprendí por mi cuenta, leyendo libros, estudiando el mercado. Cometí errores, pero aprendí de ellos. Creé esta sociedad holding en secreto, porque no quería que ningún hombre se acercara a ti por tu dinero. Quería que eligieras por amor, no por necesidad. Pero también quería que tuvieras algo a lo que recurrir si alguna vez lo necesitabas. La cláusula de extrema necesidad fue intencionada. Si estás leyendo esto ahora, es porque estás pasando por algo difícil, y quiero que sepas que no estás sola. He estado cuidando de ti incluso después de haberme ido. Usa este dinero sabiamente, no para vengarte, sino para construir tu propia vida. Una vida libre en la que dependas solo de ti misma. Sé fuerte, hija mía. Siempre has sido más fuerte de lo que imaginas. Con todo mi amor, tu papá. Las lágrimas cayeron sobre el papel,
emborronando algunas de las palabras, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de amor, de comprensión. Mi padre me había protegido incluso después de muerto. Me sequé los ojos y respiré hondo. Gerardo volvió al despacho llevando más papeles. Hay algunas decisiones que deben tomarse, dijo. La sociedad holding tiene acciones en varias empresas, fondos de inversión y una pequeña propiedad rural en Castilla-La Mancha. Todo necesita su firma ahora que usted es la propietaria legal. Miré esos papeles. Cada uno representaba años de trabajo silencioso de mi padre, años de planificación para mi futuro mientras yo vivía despreocupada. Necesito 3 cosas ahora mismo, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Gerardo cogió un bolígrafo. Dígame. Primero, necesito dinero en efectivo. No tengo literalmente nada. Podemos hacer una retirada inmediata de hasta 5.000 euros. Cantidades mayores requieren aviso previo. 2.000 está bien. Segundo, necesito un lugar seguro donde quedarme. Un hotel discreto donde mi exmarido no pueda encontrarme si me busca. Gerardo asintió. Conozco un hotel que acepta reservas de empresa. Discreto, seguro, sin preguntas. Y tercero, hice una pausa. Necesito una abogada. La mejor abogada de divorcios que conozca. Alguien que no tenga miedo de enfrentarse a gente rica. Gerardo sonrió por primera vez, una sonrisa genuina. Conozco a la persona perfecta. Elena Vargas. La llaman Eli. Es implacable, especializada en casos de división de bienes donde uno de los cónyuges intenta ocultar patrimonio. Perfecto. Salí del banco 3 horas después con un bolso que contenía 2.000 euros en efectivo, 3 tarjetas de crédito de empresa, un montón de documentos sobre mi nuevo patrimonio y el número de Elena Vargas escrito en un trozo de papel. No era la misma mujer que había entrado. Mi primera parada fue una tienda de ropa. Nada extravagante, pero ropa limpia y nueva que me hizo sentir humana de nuevo. Compré 2 pantalones, 3 blusas, ropa interior, una chaqueta ligera y un par de zapatos cómodos. Me cambié allí mismo en el probador y tiré mi ropa vieja a la basura. Luego fui directamente al hotel que Gerardo me había recomendado. Era discreto, como prometió, un edificio antiguo y reformado, sin portero llamativo, una entrada sobria. Me registré a nombre de la sociedad holding. La habitación era pequeña pero limpia. Una ducha caliente, una cama firme, silencio. Me di la ducha más larga de mi vida, dejando que el agua caliente se llevara toda la suciedad, el miedo y la humillación de las últimas 24 horas. Cuando salí de la ducha, me miré en el espejo empañado. Mi cara todavía estaba cansada, pero mis ojos tenían algo diferente, una determinación que no estaba allí antes. Llamé al número de Eli. Vargas y Asociados, respondió una voz femenina profesional. Querría hablar con la señora Vargas. Es urgente. La señora Vargas está en una reunión. ¿Puedo tomar sus datos de contacto, por favor? Dígale que soy Sofía Collins. Me ha recomendado Gerardo Torres del Banco Fiduciario Keystone. Se trata de un caso de divorcio con ocultación de bienes. Hubo una pausa. Un momento. Menos de un minuto después, otra voz se puso al teléfono, más seria, más firme. Sofía, soy Elena Vargas. Gerardo me ha llamado antes. Estoy al tanto de la situación. ¿Podemos vernos hoy? ¿Hoy? Me sorprendió la rapidez. Cuanto antes empecemos, mejor. Tu marido cree que no tienes recursos para luchar. Mientras él crea eso, tenemos la ventaja. ¿Puedes venir a mi despacho en 2 horas? Puedo. Excelente. Trae todos los documentos que tengas sobre el matrimonio, bienes, cuentas conjuntas, todo. Y Sofía. Sí. Hiciste lo correcto al llamarme. Vamos a recuperar lo que es tuyo. Colgué el teléfono, con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en 2 días, sentí algo que no era desesperación. Era rabia. Rabia por haber sido usada, descartada, humillada.
Y la rabia era un combustible mucho mejor que el miedo. Reuní todos los papeles que tenía. El certificado de matrimonio, copias de extractos bancarios antiguos, el sobre que Ricardo me había dado con el divorcio ya resuelto. Lo puse todo en una carpeta y me dirigí al despacho de Eli. El despacho estaba en un edificio de oficinas en el centro de Madrid, 9º piso. La sala de espera era moderna, con paredes grises y plantas bien cuidadas. La recepcionista me ofreció un café mientras esperaba. No pasaron ni 5 minutos. Una mujer de unos 45 años, pelo oscuro recogido en un moño, gafas de montura gruesa y un traje impecable apareció en la puerta. Sofía. Me tendió la mano. Elena Vargas. Hablemos. Entramos en una sala espaciosa con un gran escritorio cubierto de libros de derecho y un ordenador. Las paredes estaban llenas de diplomas y certificados. Eli era claramente alguien que sabía lo que hacía. Se sentó, cogió un bolígrafo y un bloc de notas. Cuéntamelo todo, desde el principio. Le conté cómo había conocido a Ricardo en la universidad, lo encantador y ambicioso que era, cómo nos casamos poco después de graduarnos, cómo me convenció para que no trabajara, diciendo que quería mantenerme, que merecía una vida cómoda. Cómo, con los años, fui perdiendo gradualmente mi independencia, mis amigos, mi identidad. Le hablé de mi madre enferma, de mi viaje a Sevilla, de volver y encontrar a otra mujer en mi casa, de ser expulsada con una maleta y 20 euros en el bolsillo. Eli tomaba notas sin interrumpir. Cuando terminé, dejó el bolígrafo sobre el escritorio y me miró directamente a los ojos. Tu exmarido cometió varios errores graves. ¿Errores? Primero, registró el divorcio sin tu firma. Eso invalida todo el proceso. Segundo, vació las cuentas conjuntas sin tu conocimiento ni autorización. Eso es un delito. Tercero, hay bienes adquiridos durante el matrimonio de los que tienes derecho legal a la mitad. Sentí una oleada de esperanza, pero dijo que todo está a su nombre. Y probablemente lo esté. Los hombres como tu exmarido son listos. Ponen todo a su nombre. A veces usan empresas pantalla, cuentas de testaferros, pero eso no importa. Eli sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de un depredador observando a su presa. Lo que importa es que te subestimó, y eso le va a costar muy caro. ¿Qué vamos a hacer? Eli abrió su portátil. Primero, vamos a anular el divorcio fraudulento que él registró. Eso nos da base para presentar un caso real donde tendrás voz. Segundo, vamos a investigar todos sus bienes. Empresas, cuentas, propiedades, inversiones, todo. Tengo contactos que hacen ese tipo de investigación. ¿No es caro? Lo es, pero por lo que me dijo Gerardo, ahora tienes los recursos, y puedo garantizarte que valdrá cada céntimo. Firmé el acuerdo de honorarios allí mismo. Eli explicó que el proceso sería largo, quizás meses, pero que teníamos una oportunidad real de conseguir un acuerdo justo. Mientras tanto, dijo, necesitas mantener tus nuevos bienes en absoluto secreto. Si tu exmarido se entera de que tienes recursos, intentará hacerse con ese dinero de alguna manera. A los hombres como él, no les gusta perder. No se enterará, dije con firmeza. Mi padre se aseguró de que esto se mantuviera en secreto, y así seguirá. Excelente. Ah, y Sofía. Sí. Prepárate psicológicamente. Cuando presentemos las mociones judiciales, cuando Ricardo se dé cuenta de que no te rendiste sin más, intentará intimidarte. Te enviará mensajes, quizás intente encontrarte, te amenazará. Es el patrón. Estoy preparada. ¿Pero lo estaba de verdad? Pasé los siguientes días en una extraña rutina. Por las mañanas, reuniones con Eli y su equipo. Descubrieron que Ricardo tenía 3 apartamentos además del que vivíamos, todos alquilados. Encontraron cuentas en 2 bancos diferentes, inversiones en startups, incluso una pequeña participación en un restaurante famoso. Todo oculto, todo a su nombre o a nombre de empresas que él controlaba. Lleva años preparando esto, dijo Eli, mostrándome los documentos, apartándote sistemáticamente del panorama financiero.
Es un caso clásico de abuso económico. Abuso económico. Nunca había oído el término, pero tenía sentido. Ricardo me había hecho dependiente de él intencionadamente, y ahora pensaba que podía deshacerse de mí sin consecuencias. Por las tardes, me reunía con Gerardo en el banco para entender mejor mis propias inversiones. La sociedad holding de mi padre tenía acciones en empresas sólidas, fondos de renta fija, incluso algunas criptomonedas que había comprado hacía años y que ahora valían una fortuna. Tu padre era un visionario, dijo Gerardo con admiración. Entendía el mercado mejor que muchos profesionales. Una semana después de ser expulsada, estaba sentada en una cafetería cerca del edificio donde solía vivir. No había vuelto, pero necesitaba verlo. Necesitaba confirmar por mí misma que era real, no una pesadilla. La cafetería tenía vistas a la entrada del edificio. Pedí un capuchino y fingí leer un libro mientras observaba. Ricardo salió sobre las 10 de la mañana, impecablemente vestido como siempre. Valeria estaba a su lado, agarrada a su brazo, riendo a carcajadas por algo. Llevaba un vestido caro que reconocí de un escaparate que había visto la semana pasada. Costaba casi 10.000 euros. La estaba manteniendo de la misma manera que me había mantenido a mí. La diferencia era que ella era joven, guapa, visible, un trofeo para que él lo exhibiera. Sentí una punzada de algo que no era exactamente celos, era lástima. Lástima por ella por no saber que un día también sería descartada. Lástima por él por estar tan vacío que necesitaba una validación externa constante. Sonó mi teléfono. Era Eli. Sofía, tenemos una novedad. He conseguido una orden judicial para congelar temporalmente las cuentas de Ricardo. El juez aceptó nuestros argumentos sobre el vaciado ilegal de las cuentas conjuntas. Sus cuentas están congeladas, todas las que hemos podido identificar hasta ahora. No puede mover nada hasta que se juzgue el caso. Y hay más. Presentamos la moción para anular el divorcio fraudulento. Le será notificado hoy. Miré por la ventana de la cafetería. Ricardo y Valeria se subían a un coche de importación, riendo, sin tener ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Perfecto, dije. Gracias, Eli. Es solo el principio. Ahora viene la parte interesante. Colgué y vi su coche desaparecer por la esquina. El juego había comenzado, y esta vez, yo tenía ases en la manga que él nunca soñó que existían. La notificación judicial le fue entregada a Ricardo un martes por la mañana. Lo sé porque Eli me llamó tan pronto como el oficial judicial confirmó la entrega. Lo recibió personalmente, dijo con satisfacción en su voz. Y según el informe, no se lo tomó bien. ¿Qué quieres decir? Digamos que se alteró. Intentó convencer al oficial de que todo estaba arreglado, que el divorcio ya estaba finalizado. Cuando se dio cuenta de que no funcionaría, empezó a gritar. Imaginé la escena. Ricardo perdiendo el control, esa máscara de superioridad resquebrajándose. Sentí una pequeña pero real satisfacción. ¿Y ahora? Ahora tiene 20 días para responder. Probablemente contratará a un abogado caro e intentará negociar. Pero Sofía, prepárate. Intentará ponerse en contacto contigo. Tenía razón. 3 horas después, mi teléfono empezó a sonar. Ricardo. Rechacé la llamada. Volvió a sonar. Rechacé. Empezaron a aparecer mensajes en WhatsApp. Sofía, tenemos que hablar. Esto es un malentendido. Llámame. Estás siendo manipulada por esos abogados. Solo quieren tu dinero. Qué gracioso. Pensaba que había contratado abogados. ¿Con qué dinero exactamente? Todavía pensaba que yo estaba desamparada y desesperada. No respondía ningún mensaje. Eli me había indicado que no tuviera ningún contacto directo. Todo tenía que pasar por los abogados. Los mensajes se volvieron más agresivos. Te vas a arrepentir de esto. Perderás y acabarás endeudada. Te di una buena vida durante 15 años. Me lo debes. Bloqueé el número, pero no se rindió. Consiguió otro número y siguió intentándolo. Valeria pregunta si estás bien. Está preocupada por ti.
Esto me hizo reír a carcajadas sola en mi habitación de hotel. Valeria, preocupada por mí. Claro. Bloqueé también el segundo número. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Respondí por error, pensando que era del despacho de Eli. Sofía. Era su voz, más tranquila ahora, controlada. Ese tono que usaba cuando quería convencerme de algo. ¿Cómo conseguiste este número? Tengo mis métodos. Necesitamos hablar. En persona. No tenemos nada de qué hablar. Habla con mi abogada. Sofía, no seas ridícula. Esos abogados te están utilizando. No tienes dinero para permitirte una batalla legal conmigo. Acabarás en la calle de verdad. Respiré hondo. No podía dejar que me afectara. Estoy bien asesorada. Gracias por tu preocupación. ¿Asesorada? ¿Con qué dinero? Se rió. ¿Crees que no sé que estabas durmiendo en la calle? Me lo dijo el señor Hernández. El señor Hernández, el guardia de seguridad. Por supuesto. Ricardo tenía ojos en todas partes. Si vuelves a llamarme, presentaré una denuncia por acoso. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de rabia. Todavía creía que tenía poder sobre mí, que podía intimidarme. Llamé a Eli y le conté lo de las llamadas. Perfecto, dijo. Guarda todos esos mensajes, haz capturas de pantalla de todo. Esto demuestra acoso e intento de coacción. Ayuda a nuestro caso. ¿Puede averiguar lo de mi dinero? No por vías legales. Tu sociedad holding está protegida por el secreto bancario, registrada solo a tu nombre. A menos que se lo digas a alguien, no hay forma de que él lo sepa. Pero la paranoia empezó a invadirme. ¿Y si contrataba a un detective privado? ¿Y si de alguna manera se enteraba? Gerardo me tranquilizó cuando llamé al día siguiente. La estructura de tu patrimonio está protegida. Tu padre se aseguró de ello. La sociedad holding no aparece en los registros públicos. Las inversiones están en cuentas corporativas separadas. Incluso un investigador tendría dificultades para rastrearlo. Aún así, decidí ser más cuidadosa. Cambié de hotel a uno aún más discreto. Empecé a variar mis horarios y rutas. Quizás era una exageración, pero no quería correr riesgos. 2 semanas después de la notificación, Eli me llamó para una reunión urgente. Ricardo ha contratado a un gran bufete. Sterling y Croft. Son caros y agresivos. ¿Eso es malo? No necesariamente. Los grandes bufetes a veces se preocupan más por su reputación y prefieren llegar a un acuerdo. Pero también significa que se está tomando esto en serio. Puso unos papeles sobre la mesa. Han enviado una oferta de acuerdo. Cogí los documentos. Ricardo ofrecía 50.000 euros como acuerdo final. Sin división de bienes, sin derechos sobre las propiedades o empresas, solo 50.000 en efectivo, pagados en 24 meses. Es un insulto, dijo Eli. Legalmente tienes derecho a mucho, mucho más que eso. Los bienes adquiridos durante el matrimonio valen al menos 8 millones. La mitad de eso es tuyo. Entonces, lo rechazamos. Exactamente. Y vamos a contraofertar. Hemos terminado la evaluación completa de su patrimonio. Hemos encontrado más cosas interesantes. Abrió su portátil y me mostró una hoja de cálculo detallada. Además de las propiedades y cuentas que ya conocíamos, habían descubierto que Ricardo tenía participaciones en una empresa constructora, acciones en 2 promociones inmobiliarias e incluso un rancho en Castilla-La Mancha que estaba a nombre de la empresa. ¿Todo esto fue adquirido durante el matrimonio? Pregunté. No. Parte fue antes. Pero creció significativamente durante el matrimonio, y por ley, el crecimiento de los activos durante un matrimonio se divide. Me mostró cálculos complejos, proyecciones, comparaciones. Me daba vueltas la cabeza con tantos números. ¿Cuánto crees que podemos conseguir? Eli sonrió. Si ganamos todo lo que pedimos, entre 3 y 5 millones, más una pensión compensatoria por los años que dedicaste al matrimonio y renunciaste a tu carrera. De 3 a 5 millones. Sumado a lo que ya tenía de mi padre, eso sería más de 10 millones.
No se trata del dinero, me repetía a mí misma. Se trataba de justicia. Se trataba de no dejar que se saliera con la suya tratándome como basura. Sigamos adelante, dije. Esa noche, sola en el hotel, pensé en llamar a mi madre. Merecía saber lo que estaba pasando, pero su salud todavía era frágil y no quería preocuparla. En su lugar, escribí una carta que nunca enviaría, contándole todo sobre Ricardo, el divorcio, el dinero de mi padre, la batalla legal. Escribir me ayudó a organizar mis pensamientos, a procesar todo lo que estaba sucediendo. Cuando terminé, eran las 3 de la mañana. Doblé la carta y la guardé en mi maleta. El proceso se alargó. Pistas, presentación de documentos, peritajes. Ricardo intentó argumentar que los bienes estaban protegidos por sociedades holding y empresas que no formaban parte del patrimonio conyugal. Pero Eli fue implacable, demostrando que las empresas eran solo fachadas, que el dinero provenía de su trabajo durante el matrimonio. En una de las vistas, vi a Ricardo en persona por primera vez desde que me fui. Estaba impecable como siempre, traje caro y postura segura. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo diferente: incertidumbre, rabia, miedo. Valeria estaba con él, pero se quedó fuera de la sala del tribunal. A través de la ventana, la vi con su móvil, aburrida, probablemente publicando una foto en Instagram. Durante un receso, el abogado de Ricardo se acercó a Eli. Mi cliente está dispuesto a aumentar la oferta. 100.000 euros, en efectivo. Eli ni siquiera me consultó. Mi cliente no está interesada en un acuerdo. Nos veremos en la próxima vista. La cara del abogado se tensó. Volvió y le susurró algo a Ricardo, que me miró con puro odio. Salí del juzgado con Eli. ¿Por qué ni siquiera consideraste negociar?, pregunté. Porque están asustados. Cuando están asustados es porque sabemos más de lo que creen. Cuanto más presionemos, mejor será el resultado final. Y tenía razón. Una semana después. Nueva oferta. 200.000 euros. La rechazamos. 300.000. La rechazamos. Con cada rechazo, veía a Ricardo más desesperado a través de los mensajes que insistía en enviar desde diferentes números. Estás siendo avariciosa. Esos abogados te están manipulando. Me vas a destruir por pura venganza. Venganza. Quizás era eso, pero también era justicia, y lo más importante, era recuperar lo que era mío por derecho. El giro vino de donde menos lo esperaba. Fue Valeria quien empezó a resquebrajarse. Eli me llamó una tarde con noticias inesperadas. No te lo vas a creer. La novia de Ricardo se ha puesto en contacto con mi despacho. ¿Valeria? ¿Por qué quiere hablar? Dice que tiene información relevante para el caso. Información sobre Ricardo que podría ayudarnos. No entendía por qué haría eso. Está con él. Estaba con él. Aparentemente, las cosas se pusieron feas. ¿Quieres reunirte con ella? Pidió específicamente hablar contigo, no solo conmigo. Me quedé en silencio, procesando. Sofía, ¿qué piensas? ¿Podría ser una trampa? Podría ser, pero también podría ser útil. La decisión es tuya. Pensé por un momento. Me reuniré con ella, pero en un lugar público, contigo presente. Organizamos una cafetería discreta, lejos del circuito habitual de Ricardo. Llegué 10 minutos antes, nerviosa. Eli ya estaba allí en una mesa al fondo. Valeria apareció puntual. Parecía diferente. Sin maquillaje pesado, sin ropa de diseño llamativa. Vaqueros sencillos, una blusa básica, el pelo en una coleta. Parecía más pequeña, más joven, más frágil. Se sentó y se quedó en silencio por un momento. Gracias por aceptar verme, dijo finalmente. No respondí, solo esperé. Sé que me odias. Tienes todo el derecho. Fui horrible contigo. Lo fuiste. Ella suspiró. No lo sabía. Juro que no sabía la verdad sobre vosotros dos. ¿La verdad? No pude evitar el tono sarcástico. La verdad es que te estabas acostando con un hombre casado. Lo sé, pero él me dijo.
Me dijo que llevabais meses separados, que tú sabías lo nuestro y estabas de acuerdo, que solo era cuestión de tiempo que el divorcio saliera. ¿Y le creíste? Se sonrojó. Quería creerle. Era tan convincente, tan encantador. Me hizo sentir especial. Sus manos temblaban alrededor de su taza de café. Pero después de que te fueras, las cosas cambiaron. Ellie se inclinó hacia adelante. ¿Cómo? Empezó a controlarlo todo. Mi móvil, mis redes sociales, a dónde iba. Dijo que era porque me amaba, porque era posesivo. Al principio, pensé que era mono. Se rió sin humor. Qué tonta fui. ¿Por qué nos cuentas esto ahora? Pregunté. Valeria respiró hondo. Porque me echó de la misma manera que te echó a ti. La semana pasada. Simplemente dijo que ya no me quería, que estaba siendo demasiado necesitada, demasiado dramática. Me despachó con una maleta y 50 euros. Así que era eso. Ricardo también la había descartado. ¿Y quieres venganza? Dijo Ellie sin rodeos. Sí, quiero, pero también quiero hacer lo correcto. Valeria me miró. No te merecías lo que te hizo, y yo le ayudé a hacerlo. Quiero arreglar esto. ¿Qué tipo de información tienes? Pregunté. Valeria sacó un pendrive de su bolso. Mientras estuve allí, él atendía llamadas de negocios en casa. Empecé a prestar atención y empecé a grabar. Ellie cogió el pendrive como si fuera oro. ¿Grabar qué? Sus conversaciones de negocios. Hay un edificio que está construyendo en la zona sur de la ciudad, en Valdebebas. Usó materiales más baratos de lo especificado en el proyecto, y hay grabaciones de él arreglando sobornos con un inspector del ayuntamiento para pasar una inspección. El silencio cayó sobre la mesa. Esto es... Ellie hizo una pausa. Esto es muy serio. Lo sé. Cuando me echó, estaba enfadada, pero también asustada. Si te hizo esto a ti, a mí, ¿a cuántas otras personas se lo ha hecho? Y sus edificios. La gente vive en esos edificios. Si usó materiales malos, tenía razón. Esto iba mucho más allá del divorcio y la división de bienes. Esto era un delito. ¿Por qué no llevaste esto a la policía? Pregunté. Porque le tengo miedo. Tiene abogados caros, contactos. Yo no soy nadie. Pero tú, me miró. Tú estás luchando contra él. Y por lo que he visto del caso, estás ganando. Pensé que esto podría ayudar. Ellie examinó el pendrive. Necesitaré un técnico para verificar la autenticidad de estas grabaciones. Y tendrás que firmar una declaración confirmando que tú misma hiciste estas grabaciones. Lo firmaré, lo que sea necesario. Pasamos otra hora en la cafetería mientras Ellie hacía preguntas detalladas. Valeria nos habló de cuentas secretas que Ricardo mencionaba, de reuniones con empresarios de aspecto sospechoso, de pagos en efectivo que recibía y que nunca entraban en las cuentas oficiales. Cuando terminamos, Valeria se levantó para irse. Se detuvo y me miró. Sé que esto no borra lo que hice. No espero tu perdón. Pero espero que esto ayude. ¿Por qué lo haces realmente? Pregunté, queriendo la verdad. Ella dudó. Porque cuando me echó, entendí lo que debiste sentir tú. Y nadie se merece eso. Nadie. Se fue. La vi por la ventana desaparecer entre la multitud. ¿Qué piensas? Le pregunté a Ellie. Creo que acabamos de recibir artillería pesada. Si estas grabaciones son auténticas, Ricardo tiene problemas mucho más grandes que un divorcio. Tenía razón. 2 días después, el técnico confirmó que las grabaciones eran genuinas, sin ediciones ni manipulaciones. Las conversaciones eran claras. Ricardo aceptando usar materiales más baratos y embolsándose la diferencia. Ricardo ofreciendo dinero a un inspector para aprobar un edificio que no cumplía con la normativa. ¿Qué hacemos con esto? Pregunté. Ellie se quedó en silencio por un momento. Tenemos 2 opciones. Lo usamos como palanca en el divorcio para forzar un mejor acuerdo, o lo entregamos a las autoridades y dejamos que la justicia siga su curso. ¿Qué recomiendas personalmente? Ambas cosas. Primero, lo usamos como palanca.
Una vez que obtengamos nuestro acuerdo, lo entregamos a la policía. De esa manera, estás protegida económicamente, y él todavía responde por sus crímenes. Parecía calculado, frío, pero también parecía lo correcto. Hagámoslo. Ellie programó una reunión con los abogados de Ricardo, en persona, sin revelar el motivo. El día de la reunión, entramos en una sala de conferencias en un hotel neutral. Ricardo estaba allí con sus 2 abogados. Cuando me vio, su rostro se contorsionó en una máscara de rabia y desprecio. ¿Todavía no has renunciado a esta farsa?, dijo. Siéntese, señor Collins, dijo Ellie con calma. Tenemos una propuesta. Puso una tablet sobre la mesa y le dio al play. La voz de Ricardo llenó la sala. Usa el cemento más barato. Nadie se dará cuenta de la diferencia. El margen de beneficio se duplica. Su rostro se puso blanco. Ellie hizo una pausa y miró a sus abogados. Tenemos 12 horas de audio en esta línea, incluyendo acuerdos de soborno, uso de materiales de calidad inferior y discusiones sobre evasión de impuestos, todo debidamente autenticado por un perito. Uno de los abogados de Ricardo se levantó. Esto es inadmisible como prueba. Se obtuvo ilegalmente. Fue obtenido por un tercero que estaba presente durante las conversaciones, perfectamente legal. E incluso si no pudiera usarse en el proceso de divorcio, nada impide que se entregue a la fiscalía. Ricardo explotó. «Esto es chantaje». «No lo es», respondió Ellie con calma. «Es negociación. Tienes 2 opciones. Una, llegamos a un acuerdo sobre una división justa de los bienes hoy mismo. Transfieres la mitad del patrimonio conyugal como exige la ley, y todos seguimos con nuestras vidas. 2. No llegas a un acuerdo. Entregamos este material a la policía hoy mismo, y te enfrentas a múltiples cargos penales mientras sigues luchando en los tribunales por la división de bienes». Silencio. Los abogados de Ricardo se miraron. Uno de ellos pidió un momento a solas con su cliente. Salimos de la sala. Me quedé nerviosa en el pasillo. «¿Crees que funcionará?», le pregunté a Ellie. «Funcionará. No tienen elección». 15 minutos después, nos llamaron de vuelta. Ricardo estaba derrotado, hundido en su silla, mirando la mesa. Uno de los abogados habló por él. «Mi cliente acepta una división equitativa de los bienes, la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio, más una compensación de 500,000 euros por daños morales». Ellie me miró. Asentí. «Acepto. Pero quiero todo por escrito hoy, y que la transferencia inicial de las propiedades comience la próxima semana. Nos encargaremos». Llevó el resto del día, pero salimos con un acuerdo firmado, notariado y registrado. Ricardo transferiría 2 apartamentos, la mitad de las acciones de sus empresas y 8 millones de euros en efectivo, pagados en 6 meses. En total, aproximadamente 5 millones de euros. Cuando salimos del hotel, ya era de noche. Ellie me abrazó. «Lo conseguiste. Has conseguido justicia». Pero no se sentía como una victoria. Solo se sentía como el final de un capítulo. «¿Y las grabaciones?», pregunté. «Mañana por la mañana voy a la fiscalía personalmente. Ricardo tendrá que lidiar con eso también». Volví al hotel, agotada. Me di una larga ducha y caí rendida en la cama. Por primera vez en meses, dormí profundamente. 2 días después, la historia estaba en los periódicos. Magnate de la construcción del barrio de Salamanca investigado por fraude y corrupción. La foto de Ricardo estaba en la portada, saliendo de la comisaría con cara de pocos amigos. Sonó mi teléfono. Era Valeria. «¿Lo has visto?», preguntó. «Lo he visto. Gracias por hacer lo correcto. Ayudaste». Hubo una pausa. «¿Estás bien?». «Lo estoy». «¿Y tú?». «Volví a casa de mis padres en Barcelona. Estoy empezando de nuevo». «¿Y tú?». Miré alrededor de la habitación del hotel que había sido mi hogar durante las últimas semanas. «Yo también estoy empezando de nuevo. Con el acuerdo firmado y las transferencias comenzando,
Necesitaba tomar decisiones prácticas sobre mi vida. No podía quedarme en un hotel para siempre. Gerardo me ayudó a organizar mis finanzas. Con el dinero del acuerdo sumado a la herencia de mi padre, tenía suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida sin trabajar. Pero la idea de no hacer nada me inquietaba. ¿Qué te gustaba hacer antes de casarte?, preguntó Gerardo durante una reunión. Tuve que pensar. Había pasado tanto tiempo. Estudié arquitectura. Nunca ejercí, pero siempre me encantó el diseño, crear espacios. ¿Y por qué no vuelves a ello? Parecía imposible. 15 años alejada de la profesión. Todo había cambiado. El software, las tendencias, las tecnologías. Pero la idea se me quedó en la cabeza. Arquitectura. Crear cosas bellas y funcionales. Ayudar a la gente a tener mejores hogares. Decidí que lo primero que diseñaría sería mi propia casa. Un lugar que fuera completamente mío, sin malos recuerdos, sin asociaciones con Ricardo. Pasé semanas buscando un terreno. Quería algo tranquilo, pero no demasiado lejos de la ciudad. Un lugar donde pudiera empezar de cero. Encontré una parcela perfecta en una urbanización a 40 minutos del centro. Muchos árboles, vistas a la sierra. Silencio. La compré al contado. Contraté a un arquitecto para que me ayudara con los detalles técnicos, pero el diseño sería mío. Pasé horas dibujando, imaginando cada habitación, cada detalle. Quería una casa llena de luz, grandes ventanales, pocas paredes, integrada con el jardín. Un espacio abierto, aireado, donde pudiera respirar. Un gran despacho porque estaba decidida a volver a estudiar, a ponerme al día. Una biblioteca porque siempre me encantaron los libros, pero Ricardo pensaba que ocupaban demasiado espacio. Una cocina espaciosa porque descubrí que disfrutaba cocinando como una forma de terapia en el hotel. Y una habitación de invitados cómoda para mi madre cuando pudiera venir de visita. La construcción tardaría 8 meses. Mientras tanto, alquilé un apartamento pequeño pero acogedor en Pozuelo de Alarcón. Compré muebles nuevos, nada demasiado caro, solo lo suficiente para sentirme en casa. Fue extraño al principio, la soledad. No había nadie preguntando dónde estaba, qué hacía, cuándo volvía. Era libre, y la libertad, descubrí, puede ser aterradora. Empecé terapia con una psicóloga llamada doctora Echevarría, especializada en mujeres que dejan relaciones abusivas. Sí, abusivas. Me costó un tiempo aceptar ese término, pero era la verdad. Ricardo me había controlado sutilmente durante años, económica, emocional y socialmente. Vas a tener que reaprender quién eres, dijo la doctora Echevarría en nuestra primera sesión, porque probablemente pasaste tanto tiempo siendo quien él quería que fueras, que olvidaste quién es Sofía en realidad. Y tenía razón. Cosas simples me confundían. ¿Qué tipo de música me gustaba? ¿Qué comida prefería? ¿Cómo me gustaba pasar mi tiempo libre? Empecé a experimentar. Fui a exposiciones de arte sola. Vi películas que Ricardo odiaba. Comí en restaurantes que él consideraba demasiado simples. Compré ropa que él habría dicho que no me sentaba bien. Y poco a poco empecé a redescubrirme. Descubrí que me gustaba levantarme temprano y caminar por el parque, que amaba el jazz pero nunca lo había escuchado porque Ricardo solo escuchaba música electrónica, que me sentía bien en vaqueros y zapatillas, sin necesidad de ir arreglada todo el tiempo. También decidí contárselo todo a mi madre. Volé a Sevilla y pasé un fin de semana con ella. Ya estaba mejor del derrame, más fuerte. Cuando le conté lo del divorcio, que Ricardo me había echado, lo del dinero de mi padre, lloró. Sabía que algo iba mal, dijo. Tu padre nunca confió en Ricardo. Decía que tenía una mirada fría. Pero parecías feliz, así que no quisimos interferir. Pensaba que era feliz. O me había convencido de que lo era. Me cogió la mano. Tu padre era un hombre muy sabio. Sabía que podrías necesitar esa seguridad algún día. Nos quedamos en silencio un momento. Él también haría eso por ti, si pudiera, dije. Lo sé. Era un buen hombre. Antes de irme,
Visité la tumba de mi padre. Llevé flores y me quedé allí un rato. Gracias. ¡Papá!, susurré. Me salvaste incluso después de irte. Y prometo usar esto de la manera correcta, como tú hubieras querido. Los meses pasaron. La casa empezó a tomar forma. Visitaba la obra cada semana, siguiendo cada etapa. Era emocionante ver cómo algo que había nacido en mi cabeza se convertía en realidad. Empecé un curso de actualización online en arquitectura. Fue desafiante. Pero bueno, mi cerebro estaba oxidado, pero poco a poco recuperé el ritmo. Durante ese tiempo, Ricardo desapareció por completo de mi vida. Me enteré por terceros de que se enfrentaba a varias demandas de la empresa constructora, de clientes que habían descubierto el fraude y de la fiscalía. Valeria también desapareció de las redes sociales. Esperaba que estuviera bien, reconstruyendo su vida lejos de todo aquello. Una tarde, recibí una llamada de Eli. Sofía. Hemos finalizado todas las transferencias. Los 2 apartamentos están a tu nombre. Las acciones han sido transferidas y el pago final se ha liquidado. Oficialmente, tu divorcio está completo. Completo. 15 años de matrimonio resumidos en transferencias bancarias y papeleo. Pero no sentí tristeza. Sentí alivio. Esa noche, hice una lista de todo lo que había pasado en el último año, desde la mujer rota en la acera hasta donde estaba ahora, propietaria, con dinero en el banco, construyendo mi propia casa, volviendo a estudiar. No era la vida que había planeado. Era mucho mejor. 6 meses después del acuerdo, recibí la llamada que había estado esperando. Sofía, la casa está lista, dijo el arquitecto. Puedes mudarte cuando quieras. Fui allí el mismo día. Entré por la puerta principal y me quedé en el vestíbulo, simplemente sintiendo. Era perfecta, exactamente como la había imaginado. Luz entrando por todas partes, habitaciones espaciosas pero acogedoras. Cada detalle cuidadosamente diseñado. Mi casa, mi espacio, mi nuevo comienzo. Me mudé lentamente, sin prisas. Cada mueble elegido con cuidado, cada objeto con un significado. Sin ostentación, nada para impresionar a nadie. Solo lo que me hacía feliz. El día que colgué el último cuadro en la pared del salón, me senté en el sofá y miré a mi alrededor. Por fin estaba en casa. 1 año después de ser expulsada, mi vida era irreconocible. La casa era preciosa, con un jardín que cuidaba yo misma. Descubrí que me gustaba la jardinería. Había algo terapéutico en cuidar las plantas, verlas crecer. Terminé el curso de actualización de arquitectura y empecé a aceptar pequeños trabajos como freelance. Nada grande, solo proyectos de reforma para conocidos. Pero era gratificante volver a usar mi creatividad, crear espacios que hacían feliz a la gente. Gerardo me sugirió que hiciera algo más con mi situación financiera. Tienes recursos. ¿Por qué no inviertes en algo que marque la diferencia? La idea se quedó conmigo. ¿Una diferencia? ¿Cómo? Fue durante una sesión de terapia cuando se me ocurrió la idea. ¿Cuántas mujeres están en la situación en la que tú estabas?, preguntó la doctora Echevarría, atrapadas en malas relaciones porque no tienen independencia económica, sin habilidades profesionales porque lo dejaron todo por el matrimonio, sin una red de apoyo porque se aislaron. Muchas. La respuesta era muchas. ¿Y si pudiera ayudar?, pensé en voz alta. ¿Y si creara algo para mujeres en esa situación? La idea creció. Hablé con Gerardo, con Eli, con otros profesionales, y poco a poco, el proyecto tomó forma. Creé una organización sin ánimo de lucro llamada Nuevo Amanecer. El objetivo era ayudar a mujeres que salían de relaciones abusivas o difíciles a reconstruir sus vidas. Ofrecíamos apoyo legal gratuito a través de una asociación con el bufete de Eli, cursos de formación profesional, talleres de educación financiera para que aprendieran a manejar el dinero, y apoyo psicológico, porque sabía de primera mano lo importante que era. Alquilé un pequeño local en el centro, nada lujoso, pero funcional. Contraté a un pequeño equipo,
una trabajadora social, una psicóloga y una coordinadora administrativa. El proyecto empezó pequeño. En las primeras semanas, solo ayudamos a 3 mujeres, pero el boca a boca funcionó. En 2 meses, teníamos lista de espera. Las historias eran similares a la mía. Mujeres a las que habían convencido de dejar sus carreras, de depender completamente de sus maridos, de borrarse a sí mismas. Mujeres que ahora intentaban reconstruir desde cero. Una de ellas fue particularmente impactante. Karen, 38 años, 2 hijos. Su marido había controlado cada céntimo que entraba en casa durante 15 años. Cuando intentó irse, él la amenazó con dejarla sin nada. Ellie se hizo cargo del caso. En 4 meses, conseguimos no solo un acuerdo justo, sino también la pensión alimenticia y una orden de alejamiento contra el exmarido, que se había vuelto violento. Karen hizo un curso de administración que ofrecimos. Consiguió un trabajo en una pequeña empresa y estaba reconstruyendo su vida. «Me salvaste», me dijo un día, con lágrimas en los ojos. «No», respondí. «Te salvaste a ti misma. Yo solo te di las herramientas». El trabajo en la fundación me llenaba de una manera que nunca imaginé. Cada mujer que ayudábamos era una victoria. Cada historia de superación me recordaba por qué valía la pena. También empecé a tener vida social de nuevo. Hice amigas con otras mujeres del grupo de voluntarias de la fundación. Salíamos a cenar, reíamos, hablábamos de todo y de nada. Una de ellas, Julia, se volvió especialmente cercana. Había pasado por un divorcio difícil hacía años y ahora era abogada especializada en derecho de familia. «Sabes que eres una inspiración para muchas mujeres, ¿verdad?», dijo una noche mientras bebíamos vino en mi patio. ¿Yo? Me sorprendió. No hice nada extraordinario. «Sofía, te levantaste del fondo del pozo y creaste algo hermoso. No solo reconstruiste tu propia vida, sino que estás ayudando a otras a reconstruir la suya. Eso es increíble». No lo había pensado de esa manera. Para mí, era solo hacer lo que sentía que era correcto. Pero poco a poco, me di cuenta de que mi historia tenía poder. Empecé a dar charlas en universidades y grupos de mujeres, compartiendo mi experiencia, no para presumir, sino para demostrar que era posible empezar de nuevo, sin importar lo perdida que se sintiera alguien. Las charlas llevaron a que más mujeres buscaran la fundación. El proyecto creció. Conseguimos patrocinios de algunas empresas y donaciones de particulares. Nos expandimos a 2 locales más grandes y contratamos a más profesionales. Un día, recibí un mensaje inesperado. Era de Valeria. «Hola, Sofía. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero quería decirte. Estoy en la universidad, estudiando psicología. Quiero ayudar a mujeres que han pasado por relaciones abusivas, como yo y como tú. Gracias por enseñarme que es posible empezar de nuevo», respondí. «Enhorabuena por la universidad. Espero que consigas tu sueño. Y si necesitas prácticas en el futuro, búscame. Siempre hay sitio para alguien que quiera ayudar». Me respondió con un corazón y un emoji de agradecimiento. Perdonar no significa olvidar, pero significa no dejar que el pasado controle tu futuro. 2 años después del divorcio, la fundación ya había ayudado a más de 200 mujeres. Algunas consiguieron divorcios justos, otras encontraron trabajo, otras simplemente encontraron la fuerza para dejar malas situaciones. Durante ese tiempo, evité las relaciones. No estaba preparada, no quería arriesgarme de nuevo, pero no me sentía sola. Tenía a mi madre, que ahora me visitaba con frecuencia. Tenía a mis amigas, mi trabajo, mi casa. Una tarde, estaba en la oficina de la fundación revisando algunos casos cuando la recepcionista me avisó. «Hay un hombre aquí que quiere hablar contigo. Dice que es personal». Se me heló el corazón. «Ricardo. Después de todo este tiempo, ¿quién es?». Dijo que se llama Felipe García, un profesor universitario. Quiere hablar sobre un proyecto. Respiré aliviada. No era Ricardo,
Felipe entró. Un hombre de unos 40 y tantos, pelo canoso en las sienes, gafas de leer, una sonrisa amable. Un profesor de sociología. Descubrí. Estaba investigando sobre mujeres en situación de vulnerabilidad económica. He oído hablar del trabajo de su fundación, dijo. Es impresionante. Me gustaría formar una asociación, traer a mis estudiantes aquí para que hagan voluntariado, para que aprendan de primera mano sobre los problemas sociales que estudiamos en teoría. Hablamos durante casi 2 horas. A Felipe le apasionaba su trabajo. Hablaba con entusiasmo sobre la educación y la transformación social. Era contagioso. Me encantaría esa asociación, dije al final. ¿Cuándo podemos empezar? ¿Qué tal la próxima semana? Traeré a un grupo de estudiantes para que vean el espacio. Perfecto. Se levantó para irse, pero dudó en la puerta. Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Puedes. ¿Estarías dispuesta a tomar un café alguna vez? Sin relación con el trabajo, solo porque me gustaría conocerte mejor. Me sorprendió. No me lo esperaba. No sé si estoy preparada para eso, dije honestamente. Él sonrió, sin presionar. No hay problema. La oferta sigue en pie. Si cambias de opinión, dímelo. Después de que se fuera, me quedé pensando. Habían pasado 2 años. ¿Estaba preparada? Llamé a la doctora Echevarría. ¿Qué piensa? ¿Estoy lista para intentarlo de nuevo? Ella rió suavemente. Sofía, solo tú puedes responder a eso. Pero te haré una pregunta. ¿Eres feliz ahora? Lo soy. ¿Y salir con alguien cambiaría eso? ¿Serías menos feliz? Pensé. No necesariamente. Entonces quizás la pregunta no es si estás lista, sino si quieres. ¿Quieres conocer mejor a esta persona? Sí, quería. Pensé en la sonrisa amable de Felipe, en la forma en que hablaba con pasión de su trabajo, en el respeto con el que me había hecho la invitación. Creo que sí. Entonces acepta el café. No tiene por qué ser nada más que un café. Mira cómo te sientes. La semana siguiente, cuando Felipe volvió con los estudiantes, le dije que sí, que tomaría un café con él. Quedamos para el sábado siguiente. El café con Felipe fue sorprendentemente normal, sin presión, sin grandes expectativas. Hablamos de libros, de trabajo, de la vida. Me contó sobre su divorcio amistoso hacía años, sobre sus 2 hijos adolescentes a los que veía cada fin de semana. No hubo chispas, ni drama, solo una conversación agradable entre 2 personas que habían pasado por cosas difíciles y habían salido adelante. Salimos otras veces, siempre sin prisas, sin compromiso. A veces al cine, a veces una cena sencilla, a veces solo un paseo por el parque. Tardé más de 6 meses en presentárselo a mi madre. Tenía miedo de su reacción, miedo de estar cometiendo un error. Pero a mi madre le cayó bien de inmediato. Tiene una mirada amable, dijo después de que se fuera. No como el otro. Este es bueno. Felipe nunca intentó apresurarme. Nunca cuestionó por qué a veces era distante, por qué me costaba confiar por completo. Simplemente estaba ahí. Paciente, constante. No tengo prisa, dijo una noche. Soy feliz solo con estar cerca de ti. A tu ritmo. Eso fue lo que me conquistó. El respeto, la paciencia, la ausencia total de cualquier intento de control. Un año después de nuestro primer café, se mudó a mi casa. No fue una decisión dramática. Prácticamente ya vivía allí, con la mitad de su ropa en el armario y su cepillo de dientes en el baño. Sería más práctico si me mudara definitivamente, sugirió una mañana durante el café. Lo sería, estuve de acuerdo. Y así de simple, fue sencillo, como las mejores cosas de la vida. La fundación siguió creciendo. Abrimos una segunda sede en otra parte de la ciudad. Conseguimos una asociación con el gobierno regional para ampliar nuestros servicios. Más de 500 mujeres ya habían pasado por nuestros programas. También creé un fondo de emergencia para mujeres que necesitaban salir de casa urgentemente, pero no tenían recursos. Una ayuda temporal para pagar el alquiler, comprar comida mientras se organizaban,
Exactamente lo que yo no tuve cuando lo necesité. A veces, cuando estaba en la oficina de la fundación, miraba a mi alrededor y no podía creer que yo hubiera construido esto. De la nada, de la desesperación, había nacido algo que estaba cambiando vidas. Una tarde, 3 años después del divorcio, recibí una llamada inesperada. Era una periodista de una revista nacional. Querían hacer un reportaje sobre la fundación y sobre mi historia. Dudé. No me gustaba la exposición, hablar de mí misma. Pero Julia me convenció. Piensa en cuántas mujeres lo leerán y se darán cuenta de que no están solas, de que pueden irse, de que hay ayuda. Acepté la entrevista. El reportaje salió 2 meses después. Portada de la revista. De las cenizas a un nuevo amanecer. Cómo Sofía Collins convirtió el dolor en propósito. El título me pareció un poco dramático, pero el artículo era bueno. Contaba mi historia sin sensacionalismo. Hablaba de la fundación. Incluía testimonios de mujeres a las que habíamos ayudado. Lo que no esperaba fue la respuesta. Mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de programas de televisión que querían entrevistas, de otras ciudades que querían abrir sedes de la fundación, de mujeres pidiendo ayuda. Y hubo una llamada en particular que me sorprendió. Sofía, soy yo, Valeria. No habíamos hablado en más de un año. Hola, ¿está todo bien? Leí el artículo. Es precioso. Y quería decirte. Me gradué en psicología y me preguntaba si esa oferta de prácticas seguía en pie. Sonreí. Sigue en pie. ¿Cuándo puedes empezar? La próxima semana. Perfecto. Bienvenida al equipo. Valeria se convirtió en una de las mejores profesionales de la fundación. Entendía por experiencia propia por lo que pasaban estas mujeres. Era capaz de conectar con ellas de una manera única. Un día, tomando un café en la cocina de la oficina, me dijo: «Sabes, a veces pienso en el pasado y me avergüenzo tanto de lo que hice, de quién era. Eras joven. También fuiste manipulada. Lo sé, pero aún así, ayudé a hacerte daño. Y no solo me perdonaste, me diste una oportunidad. La gente comete errores, Valeria. Lo que importa es lo que hacemos después». Se secó una lágrima. Gracias por todo. Esa noche en casa, Felipe estaba cocinando mientras yo revisaba algunos proyectos de reforma que había aceptado. El trabajo como freelance seguía siendo algo que hacía por placer, no por necesidad. ¿Eres feliz?, preguntó de repente. Levanté la vista. ¿Qué? ¿Eres feliz con tu vida? Pensé en la pregunta. Miré mi casa. Pensé en la fundación, en las mujeres que estábamos ayudando, en mis amigas, en mi madre que estaba sana y me visitaba regularmente. Miré a Felipe, que me miraba con tanto cariño. Lo soy, respondí con certeza, más feliz de lo que nunca imaginé posible. Él sonrió. Me alegro de oír eso. Esa noche, antes de dormir, saqué la carta que mi padre había escrito años atrás. Estaba amarillenta ahora, con pliegues de haber sido doblada y desdoblada muchas veces. Releí sus palabras. Usa este dinero sabiamente, no para vengarte, sino para construir tu propia vida. Miré a mi alrededor. Había hecho exactamente eso. No había usado los recursos para destruir a Ricardo, aunque él se había destruido a sí mismo con sus crímenes. Los había usado para reconstruirme, para construir algo más grande que yo, para ayudar a otros. Espero que estés orgulloso, papá, susurré. Creo que usé bien el regalo que me diste. Guardé la carta en el cajón y apagué la luz. Mañana sería otro día, más mujeres a las que ayudar, más historias que escuchar, más vidas que transformar. Y yo estaba preparada. 5 años después de aquel terrible día en que me echaron, mi vida era un testimonio del poder de empezar de nuevo. La Fundación Nuevo Amanecer tenía ahora 4 sedes repartidas por el área metropolitana. Teníamos un equipo de 23 profesionales: abogados, psicólogos, trabajadores sociales, formadores laborales. Ya habíamos ayudado a más de 1000 mujeres a reconstruir sus vidas.
Mi trabajo como arquitecta también floreció de una manera inesperada. Empecé a especializarme en proyectos de vivienda social, trabajando con otras fundaciones y cooperativas para crear espacios de vida dignos para personas de bajos ingresos. Era gratificante usar mi talento para algo que realmente importaba. Me casé con Felipe en una ceremonia sencilla, solo familia y amigos cercanos. Nada ostentoso, nada para impresionar a nadie, solo gente que queríamos celebrando un amor que había crecido lentamente, con respeto y verdadera complicidad. Esta vez, mantuve mi independencia financiera, no por desconfianza, sino por sabiduría. Tenía mis propias cuentas separadas, mis inversiones a mi nombre. Y Felipe no solo lo apoyaba, sino que lo fomentaba. «Luchaste tanto por tu independencia», dijo. «Nunca te pediría que renunciaras a ella». Fue entonces cuando supe que había elegido correctamente. Mi madre, ahora con una salud estable, se mudó a una pequeña casa que compré cerca de la mía. La veía casi todos los días, y eso curó algo dentro de mí, una recuperación del tiempo perdido. En cuanto a Ricardo, me enteré por terceros que lo había perdido casi todo. Las investigaciones descubrieron una red de fraude mucho más grande de lo que imaginábamos. Fue condenado, cumplió condena y ahora vivía en un pequeño pueblo de Florida, trabajando en una gestoría. Su vida de ostentación se había acabado. No sentí alegría por su caída, solo una sensación de justicia cumplida. Había hecho daño a mucha gente. Yo solo fui una de ellas. Ahora estaba pagando el precio. Una mañana, estaba en la oficina de la fundación cuando nuestra recepcionista me avisó de una visita inesperada. «Hay una mujer aquí. Dice que querrás verla». Cuando vi quién era, me quedé helada. Era Verónica, mi mejor amiga de la universidad, con la que perdí el contacto cuando me casé con Ricardo. «Sofía», dijo con lágrimas en los ojos, «vi el reportaje sobre ti, sobre todo lo que pasó. Lo siento mucho. Debería haber mantenido el contacto. Debería haberme dado cuenta». La abracé. «No fue tu culpa. Fui yo la que se aisló. Soy yo la que debería disculparse». Hablamos durante horas. Me contó su vida, su feliz matrimonio, sus 2 hijos. Le conté mi viaje, sobre caer y levantarme, sobre encontrar un propósito en el dolor. «Siempre fuiste fuerte, Verónica», dijo, incluso cuando no te dabas cuenta. Retomamos nuestra amistad como si no hubieran pasado 15 años. Algunas conexiones verdaderas resisten el tiempo y la distancia. En el 5º aniversario de la fundación, celebramos un gran evento. Invitamos a todas las mujeres que habíamos ayudado a lo largo de los años. Asistieron más de 300. Cada una tenía una historia de superación. Mujeres que ahora tenían sus propios negocios, carreras consolidadas, hogares seguros. Mujeres que habían escapado de relaciones violentas y ahora eran independientes y felices. Durante el evento, Karen, la primera mujer a la que ayudamos, pidió la palabra. Hace 5 años estaba perdida, a la deriva, sin esperanza. Pensé que nunca saldría de ese agujero. Y entonces conocí a Sofía y al equipo de Nuevo Amanecer. Me miró con lágrimas en los ojos. «No solo me ayudasteis legal y económicamente, me demostrasteis que yo tenía valor, que merecía más. Hoy, soy jefa de oficina en una empresa. Vivo en mi propia casa y mis hijos están seguros y felices. Nada de esto sería posible sin ti». Cuando terminó, toda la sala se puso en pie para aplaudir. Lloré, no de tristeza, sino de gratitud. Esa noche en casa con Felipe, nos sentamos en el patio con vino y estuvimos en silencio un rato, solo mirando las estrellas. «Has salvado muchas vidas», dijo. «Yo no he salvado a nadie, solo proporcioné herramientas. Ellas se salvaron a sí mismas. Aún así, transformaste tu dolor en algo hermoso. No todo el mundo puede hacer eso». Pensé en sus palabras. Era verdad. Podría haberme vuelto amargada, cínica. Podría haber usado mis recursos solo para vengarme de Ricardo. En cambio, elegí construir, ayudar, convertir la basura en un jardín. «¿Sabes lo que aprendí de todo esto?», dije en voz alta.
No es lo que nos pasa lo que define quiénes somos, es lo que hacemos con lo que nos pasa. Felipe me cogió la mano. Y tú elegiste hacer algo increíble. Días después, estaba reorganizando mi despacho en casa cuando encontré aquella vieja maleta, la misma que llevaba el día que me echaron. Estaba guardada en el fondo de un armario, olvidada. La abrí con cuidado. Dentro estaban la ropa vieja que llevaba ese día, el sobre con los papeles del divorcio fraudulento y la tarjeta azul descolorida de mi padre. Cogí la tarjeta y pasé el dedo por la superficie gastada. Este pequeño trozo de plástico lo había cambiado todo. No por el dinero que representaba, sino por el amor que llevaba. El cuidado de un padre que quiso proteger a su hija incluso después de la muerte. Decidí guardar la tarjeta en un lugar especial. La enmarqué junto con la carta de mi padre y la colgué en la pared de mi despacho. Un recordatorio diario de dónde vengo, de lo que superé y del amor que me trajo hasta aquí. Mirando el marco, pensé en todas las Sofías que había sido. La chica ingenua que se casó por amor. La esposa que se fue borrando poco a poco. La mujer rota en la acera. La superviviente que se levantó. La emprendedora social. La mujer feliz y plena que era hoy. Todas esas Sofías eran parte de mí, y todas ellas, de alguna manera, fueron necesarias para que yo llegara hasta aquí. Sonó mi teléfono. Era Valeria, de la oficina. Sofía, acaba de llegar una mujer. Una historia muy parecida a la tuya. Su marido la echó ayer. Está desesperada. ¿Puedes venir a hablar con ella? Voy de camino. Cogí las llaves y salí. Una mujer más que necesitaba ayuda. Una historia más de dolor que podía transformarse en un nuevo amanecer. Y yo estaría allí para ayudar. Porque sabía mejor que nadie que a veces todo lo que una persona necesita es una mano tendida en su momento más oscuro. Y a veces esa mano viene de alguien que también ha estado en la oscuridad y ha encontrado la luz. Conduje hacia la oficina con el corazón lleno. Mi vida no era perfecta, pero era mía. Construida por mí, con mis elecciones, mis valores, mi propósito. Cuando Ricardo me echó a la calle, pensando que me estaba destruyendo, en realidad me estaba liberando. Me obligó a descubrir mi propia fuerza. Me dio la oportunidad de convertirme en quien realmente era, no en quien él quería que yo fuera. Y por eso, de una manera extraña, hasta le estaba agradecida. Porque desde el fondo del pozo, no solo subí, volé. Ahora, si te ha gustado esta historia, haz clic en suscribirte y cuéntame en los comentarios qué parte te ha dejado sin palabras. Ah, y no te olvides de hacerte miembro para tener acceso a vídeos exclusivos que no publico aquí. Te estaré esperando.